Capítulo 7. Una merienda de locos. Había una mesa servida bajo un árbol frente a la casa, y la liebre de marzo y el sombrerero estaban tomando el té. Entre ellos estaba sentado un lirón profundamente dormido. Los otros dos lo usaban de almohadón, apoyando en él los codos y conversando por encima de su cabeza. Muy incómodo para el lirón, pensó Alicia. Claro que, como está dormido, probablemente no se da cuenta. La mesa era grande, pero los tres se habían apiñado en una de sus esquinas. «¡No hay lugar! ¡No hay lugar!», exclamaron al ver llegar a Alicia. «¿Está lleno de lugar?», dijo Alicia indignada, y se sentó en un gran sillón en un extremo de la mesa. «Sírvete un poco de vino», le dijo la liebre de marzo con voz alentadora. Alicia recorrió la mesa con la mirada, pero no vio en ella otra cosa que té. «No veo ningún vino», observó. «No lo hay», dijo la liebre de marzo. «Entonces no fue muy cortés de su parte ofrecerlo», dijo Alicia indignada. «No fue muy cortés de tu parte sentarte sin ser invitada», dijo la liebre de marzo. «No sabía que fuera la mesa de ustedes», dijo Alicia. «Está servida para mucho más de 3 personas». «Necesitas un corte de pelo», intervino el sombrerero. Había estado un rato mirando a Alicia con gran curiosidad, y esto fue lo primero que dijo. «Debería aprender a no hacer observaciones personales», dijo Alicia con severidad. «Es muy grosero». El sombrerero abrió enormemente los ojos al escucharla, pero todo lo que dijo fue: «¿En qué se parece un cuervo a un escritorio?». «Bueno, ahora nos divertiremos un poco», pensó Alicia. «Me alegra que se hayan puesto a proponer adivinanzas». Y en voz alta agregó: «Creo que esa la puedo adivinar». «¿Quieres decir que piensas que puedes descubrir la respuesta?», dijo la liebre de marzo. «Exactamente», dijo Alicia. «Entonces, deberías decir lo que quieres decir», continuó la liebre de marzo. «Es lo que hago», replicó precipitadamente Alicia. Por lo menos quiero decir lo que digo. Es lo mismo, naturalmente». «Ni medio lo mismo», dijo el sombrerero. «Del mismo modo podrías decir que veo lo que como es lo mismo que como lo que veo». «Del mismo modo podrías decir», agregó la liebre de marzo, «que me gusta lo que tengo es lo mismo que tengo lo que me gusta». «Del mismo modo podrías decir», añadió el lirón, que parecía hablar en sueños, «que respiro cuando duermo es lo mismo que duermo cuando respiro». «Sí, es lo mismo para ti», dijo el sombrerero, y aquí la conversación se interrumpió y todos permanecieron un rato silenciosos mientras Alicia pasaba revista a todos sus conocimientos sobre cuervos y escritorios, que no eran muchos. El sombrerero fue el primero en romper el silencio. «¿Qué día del mes es hoy?», interrogó, volviéndose a Alicia. Había sacado el reloj del bolsillo y lo miraba con aire inquieto, sacudiéndolo y llevándoselo al oído una y otra vez. Alicia pensó un poco y dijo: «4». «2 días de retraso», suspiró el sombrerero y agregó, mirando enojado a la liebre de marzo: «Te dije que la manteca no le haría bien al mecanismo». «Era manteca de la mejor», replicó mansamente la liebre de marzo. «Sí, pero seguramente tenía algunas migas», gruñó el sombrerero. «No deberías haberla puesto con el cuchillo del pan». La liebre del marzo tomó el reloj y lo contempló sombríamente. Luego lo sumergió en su taza de té y volvió a mirarlo. Pero no se le ocurrió nada mejor que repetir su primera observación. «Era manteca de la mejor, ¿sabes?». Alicia había estado mirando por sobre el hombro de la liebre de marzo con cierta curiosidad. «¡Qué reloj gracioso!», observó. «Dice el día del mes y no dice la hora». «¿Por qué habría de decir la hora?», murmuró el sombrerero. «¿Acaso tu reloj te dice el año?». «Claro que no», respondió Alicia en el acto, «pero eso se debe a que un mismo año dura mucho tiempo». «Ese es»,
Precisamente el caso de mi reloj, dijo el sombrerero. Alicia quedó terriblemente desconcertada. El comentario del sombrerero le pareció absolutamente insensato, y sin embargo había sido enunciado en el mismo idioma que ambos hablaban. No lo entiendo del todo, dijo con la mayor cortesía posible. El lirón volvió a dormirse, dijo el sombrerero, y derramó un poco de té caliente sobre la nariz del animal. El lirón sacudió impacientemente la cabeza y dijo, sin abrir los ojos: por supuesto, por supuesto. Eso es exactamente lo que yo iba a decir. ¿Ya has resuelto el acertijo?, preguntó el sombrerero, volviéndose nuevamente a Alicia. No, me rindo, replicó Alicia. ¿Cuál es la solución? No tengo la menor idea, dijo el sombrerero. Ni yo, dijo la liebre de marzo. Alicia suspiró, abatida. Creo que podrían hacer con el tiempo algo mejor que malgastarlo proponiendo adivinanzas sin solución. Si conocieras al tiempo tan bien como yo, dijo el sombrerero, no hablarías de malgastarlo. Él es de él. No sé qué quiere decir, dijo Alicia. Claro que no lo sabes, dijo el sombrerero, sacudiendo desdeñosamente la cabeza. Me atrevería a decir que nunca en tu vida le hablaste al tiempo. Tal vez no, replicó cautelosamente Alicia, pero sé que tengo que marcar el tiempo cuando estudio música. Ah, eso lo explica todo, dijo el sombrerero. El tiempo no soporta que lo marquen. Si estuvieras en buenos términos con él, haría lo que tú quisieras con los relojes. Por ejemplo, imagina que son las 9 de la mañana, justo la hora de empezar la clase. Solo tendrías que susurrarle al tiempo una insinuación, y al instante girarían las agujas. 1:30, hora de comer. Me gustaría que lo fuera, se dijo la liebre de marzo en un susurro. Sería grandioso, verdaderamente, dijo Alicia pensativa. Pero entonces yo no tendría hambre. Tal vez no al principio, dijo el sombrerero, pero podrías permanecer en la 1:30 todo el tiempo que quisieras. ¿Es eso lo que hace usted?, preguntó Alicia. El sombrerero negó, sacudiendo la cabeza con expresión lúgubre. No, contestó, me disgusté con el tiempo, justo antes de que él se volviera loco, y señaló con su cucharita a la liebre de marzo. Fue en el gran concierto ofrecido por la reina de corazones, y yo tenía que cantar. Titila, titila, pequeño murciélago, ¿cómo me pregunto en qué andarás? ¿Conoces esta canción, quizá? He escuchado algo parecido, dijo Alicia. Como sabes, dijo el sombrerero, continúa así. Sobre el mundo en raudo vuelo, como bandeja de té en el cielo, titila, titila. Aquí el lirón se estremeció y se puso a cantar en sueños. Titila, 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 titila. Y así siguió tanto tiempo que tuvieron que pellizcarlo para que se callara. Bueno, apenas había terminado la primera estrofa, dijo el sombrerero, cuando la reina aulló. ¡Está matando el tiempo! ¡Que le corten la cabeza! ¡Qué salvaje!, exclamó Alicia. Y desde aquella vez, siguió lúgubremente el sombrerero, no quiere hacer nada de lo que le pido. Ahora son siempre las 6 de la tarde. A Alicia se le ocurrió una idea brillante. ¿Es esa la razón por la que hay tanta vajilla de té aquí?, preguntó. Sí, dijo el sombrerero con un suspiro. Siempre es la hora del té, y no tenemos intervalos para lavar las cosas. Entonces se la pasan cambiando el lugar alrededor de la mesa, supongo, dijo Alicia. Exactamente, dijo el sombrerero, a medida que vamos usando las cosas. ¿Pero qué pasa cuando llegan de nuevo al punto de partida?, se atrevió a preguntar Alicia. Si cambiáramos de tema, interrumpió la liebre de marzo bostezando. Este me está aburriendo. Propongo que la señorita nos cuente un cuento. Temo no saber ninguno, dijo Alicia, algo alarmada por la propuesta. Entonces lo contará el lirón,
exclamaron los otros al unísono. ¡Despierta, Lirón! Y lo pellizcaron de ambos lados a la vez. El lirón abrió esforzadamente los ojos y dijo con voz ronca y débil: No dormía, compañeros. Escuché cada palabra que dijeron. Cuéntanos un cuento, dijo la liebre de marzo. Sí, cuéntanos un cuento, por favor, rogó Alicia. Y que sea rápido, agregó el sombrerero, o volverás a dormirte antes de terminarlo. El lirón empezó muy apurado. Había una vez 3 pequeñas hermanas que se llamaban Elsie, Lassie y Tilly, y vivían en el fondo de un pozo. ¿De qué vivían?, preguntó Alicia, siempre muy interesada en cuestiones de alimentación. Vivían de melaza, dijo el lirón después de pensar un minuto o dos. Usted sabe que no podrían hacer eso, señaló cortésmente Alicia. Se habrían enfermado. Así estaban, dijo el lirón, muy enfermas. Alicia trató de imaginar cómo sería ese tan extraordinario modo de vida, pero la desconcertaba demasiado, de modo que continuó. Pero, ¿por qué vivían en el fondo de un pozo? Toma un poco más de té, le dijo Alicia a la liebre de marzo, muy seriamente. No he tomado nada hasta ahora, replicó la niña con expresión ofendida, de modo que es imposible que tome más. Querrás decir que es imposible que tomes menos, dijo el sombrerero. Es muy fácil tomar más que nada. Nadie pidió su opinión, dijo Alicia. ¿Quién está haciendo observaciones personales ahora?, preguntó el sombrerero triunfalmente. Alicia no supo qué contestar, de manera que se sirvió un poco de té y de pan con manteca, y volviéndose hacia el lirón repitió su pregunta. ¿Por qué vivían en el fondo de un pozo? El lirón volvió a tomarse un poco de tiempo para meditar, y a continuación dijo: Era un pozo de melaza. Eso no existe. Alicia empezó a hablar muy enojada, pero el sombrerero y la liebre de marzo chistaron para hacerla callar, y el lirón observó enfurruñado: Si no eres capaz de mostrarte educada, será mejor que tú misma termines el cuento. No, siga, por favor, pidió Alicia muy humildemente. No volveré a interrumpirlo. Me atrevería a decir que puede existir uno. Claro, uno, se indignó el lirón. No obstante, condescendió a continuar. Y es así que las 3 hermanitas estaban aprendiendo a dibujar. ¿Qué sacaban?, dijo Alicia, olvidando su promesa. Melaza, dijo el lirón sin pensar un instante esta vez. Quiero una taza limpia, corrámonos un lugar, interrumpió el sombrerero. Se corrió del lugar mientras hablaban y el lirón lo siguió. La liebre de marzo pasó al puesto que había ocupado el lirón y Alicia, sin mucho entusiasmo, tomó el lugar de la liebre de marzo. El único que ganó algo con el cambio fue el sombrerero, mientras Alicia se encontró mucho peor que antes, porque la liebre de marzo acababa de volcar la lechera en su plato. Alicia no deseaba ofender nuevamente al lirón, así que empezó con mucha cautela. Pero no entiendo, ¿de dónde sacaban la melaza? Puedes sacar agua de un pozo de agua, dijo el sombrerero. De modo que yo diría que puedes sacar melaza de un pozo de melaza, ¿no, estúpida? Pero si estaban dentro del pozo, Alicia se dirigió al lirón, sin darse por enterada de la última observación del sombrerero. Por supuesto que estaban dentro del pozo, dijo el lirón. Bien pozo adentro. Esta respuesta la confundió tanto que por un rato permitió que el lirón continuara hablando sin interrumpirlo. Estaban aprendiendo a dibujar, siguió el lirón mientras bostezaba y se frotaba los ojos porque empezaba a sentir mucho sueño. Y dibujaban toda clase de cosas, todas las que empiezan con M. ¿Por qué con M?, preguntó Alicia. ¿Por qué no?, dijo la liebre de marzo, y Alicia calló. A todo esto, el lirón había cerrado los ojos y ya se estaba adormeciendo, pero, pellizcado por el sombrerero,
despertó con un breve chillido y prosiguió. Que empiezan con M, como las meriendas, las marionetas, la memoria, lo mucho. Ustedes dicen a veces que una cosa es mucho de lo mismo. ¿Vieron alguna vez algo parecido a un dibujo de lo mucho? Verdaderamente, ahora que me lo pregunta, dijo Alicia muy confundida. Yo no pienso. Entonces no deberías hablar, dijo el sombrerero. Esta muestra de grosería era más de lo que Alicia podía tolerar. Se levantó muy disgustada y se alejó. El lirón cayó dormido en el acto y ninguno de los otros prestó la menor atención a la partida de la niña, aunque ella miró atrás un par de veces con cierta esperanza de que la llamaran. La última vez que los vio, estaban tratando de meter al lirón en la tetera. De todos modos, nunca volveré allí, dijo Alicia, mientras avanzaba muy cuidadosamente a través del bosque. Es la merienda más estúpida que vi en mi vida. Mientras decía esto, advirtió que uno de los árboles tenía una puerta que conducía directamente a su interior. Esto es muy raro, pensó, pero todo es raro hoy. Creo que haré bien si entro ya mismo. Y entró. Una vez más se encontró en la larga sala, cerca de la mesita de cristal. Bueno, lo haré mejor esta vez, se dijo, y empezó por tomar la llavecita de oro y abrir la puerta que daba al jardín. Después se puso a mordisquear el hongo. Había guardado un pedazo en el bolsillo, hasta que midió unos 30 centímetros. A continuación se internó en el pequeño pasadizo, y entonces se encontró, como tanto había deseado, con el hermoso jardín, entre las resplandecientes flores y las frescas fuentes.